Cordial saludo, mi nombre es Santiago Ortiz y los integrantes del grupo son Carla Castañeda, Karen López, Brenda Santamaría y Lady Silva, dirigidos a la tutora Mayerlin Averos. La pieza que elegimos es la desigualdad y exclusión social que impide que un alto porcentaje de la población acceda a la educación superior. El aspecto en el que iniciamos el escrito es el aspecto histórico. La Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, en el artículo 26, número 1, dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente en la instrucción elemental y fundamental para el desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos del hombre. En Colombia, la educación no es considerada un derecho, sino hasta la creación de la Constitución en 1991, que dice en los derechos sociales, económicos y culturales, en el capítulo 2, el artículo 67, que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Sin embargo, desde el siglo XIX, XX y XXI hasta el XXI, se han evidenciado conflictos armados, problemas socioeconómicos que llevan a la corrupción y afectan la realización de métodos y procesos para que la población tenga una educación de calidad y también pueda acceder a una educación eh, superior. Desde los conflictos armados ha causado que la población tenga que desplazarse hasta capitales. Desde los problemas socioeconómicos, la corrupción causa que los métodos y procesos para la educación de la población no se lleven a cabo. Procesos como la realización de escuelas, realización de pagos a personal, de insumos, entre otros. Vemos como que se han generado técnicas para para dar educación a la población. Sin embargo, como estos problemas o estas problemáticas que se han dado a través del tiempo no se solucionan del todo, mientras más nos acercamos a la actualidad, vemos que como una bola de nieve van causando que la educación tenga más y más y más eh, restricciones o retardantes para que se lleve a cabo. En la actualidad, la corrupción y el conflicto armado causan que muchas poblaciones no tengan el espacio ni los insumos adecuados que la tecnología en la actualidad piden y que los métodos no se puedan llevar a cabo. Los métodos educativos sean de baja calidad y cause que la población no tenga, no tenga una educación eh, en igualdad, en calidad, que no sean excluidos de, de los procesos educacionales en Colombia. Muy buenas tardes, mi nombre es Carla Mariana Castañeda Cruz. Voy a continuar con el tema. El desinterés del gobierno es muy evidente ya que dejó la tarea de la alfabetización en los niños, en los adultos y en los jóvenes para que se fueran al sector privado. En los departamentos y los municipios, de lo poco que el Ministerio de Educación hizo fue expandir en 1948 un decreto que obligara a las empresas agrícolas, mineras e industriales a que costaran por 40 niños un salón de clase, hijos de sus trabajadores. Siempre la educación se ha desarrollado en medios de desigualdad. Podemos ver entre zonas urbanas y zonas rurales. A partir de 1958, el Ministerio de Educación fue reestructurado debido a que debían darle mayor eficacia y trato para... Bueno, voy a continuar con mi tema. La educación es el reflejo exacto de las divisiones entre la sociedad colombiana. Vamos a ver las divisiones. Bueno, la primera, los que tienen acceso a la educación y los que no la tienen.
Segunda, división entre zonas rurales poco visitadas que carecen de servicios básicos y las urbanas mejor atendidas. División entre los sectores marginados a los cuales se les ofrece programas especiales y los sectores industriales que ofrecen programas competitivos. La cuarta, división entre los que pueden pagarse la educación privada y los que deben saciarse con la educación pública. Esta estructura educativa que con relación a la socioeconómica creó la ilusión de motivar a la sociedad a ceder por medio de la educación. Así los padres de familia de pocos recursos económicos se endeuden para costear la educación privada de sus hijos. Los empleados y trabajadores sacrifiquen sus madrugadas y noches en estudios complementarios. El gobierno de Betancourt no se equivocó en su decisión de crear la universidad abierta y a distancia para los sectores marginados de la sociedad. Cordial saludo, tutora y compañeros. Respecto a la problemática planteada en una de las piezas secretas de los compañeros del grupo de cátedra, elegimos aquella que dice la desigualdad y exclusión social que impide que un alto porcentaje de la población acceda a la educación superior, a lo cual dirigí mi punto de vista de lo que hablaré a continuación. Ahora bien, si hablamos de todas aquellas afectaciones que consigo trajo la corrupción y el incremento social, podemos agregarle la gran problemática de años con la que cuenta nuestro país, la desigualdad y exclusión social en la educación, existiendo una gran brecha social entre las clases acomodadas y aquellas poblaciones que no tienen quizás la misma suerte de mantener una economía estable o sencillamente de no tenerla, generando que estas personas no cuenten con una posición valorada para la sociedad, teniendo como consecuencia la falta de integración en los centros educativos y sociales. La desigualdad y la exclusión en los centros educativos la vemos reflejada en varios factores tales como la desigualdad económica, sentimientos de rechazo, desmotivación o deserción estudiantil, de lo cual podemos encontrar como consecuencia el abandono a la educación a una muy temprana edad, la cual se ve reflejada en altos porcentajes en nuestro país. Las instituciones educativas, administrativas y gubernamentales, requieren de profesionales comprometidos con su país. También es necesario reconocer que no existen medidas ni programas milagrosos, sino una realidad a la que hay que enfrentar y prosperar, a fin de aspirar a un nuevo orden educativo y social. Todo esto generando la falta de oportunidades educativas y laborales y como originario de esto, la pobreza y desigualdad educativa. Ocasionan que los padres de familia o jóvenes tomen como determinación desertar sus estudios para emigrar hacia otros lugares o países con el fin de obtener recursos y vivir dignamente para estudiar sin limitaciones, discriminación o exclusión alguna, ya que lastimosamente hoy en día en la actualidad todo se maneja con el factor monetario. Centeno, un artículo de sitio web nos dice, los niños y jóvenes que no asisten a la escuela no son los únicos que sufren exclusión educativa. En cambio, padecen las consecuencias de la desigualdad e injusta distribución de la riqueza, por lo que se les priva del acceso a los insumos básicos de bienestar y la resigna a la escasez. Como conclusión a esto podemos preguntarnos, ¿qué trajo consigo la corrupción en sí? Bueno, podemos decir que consigo trajo la desigualdad social, la deserción escolar, la exclusión en cuanto a educación, la suerte de mantener una economía inestable, lo que genera que los que han tenido la fortuna de ser profesionales sean personas alquiladas en otro tipo de labores o actividades, para las cuales o en las cuales no puedan aplicar lo estudiado. Pero también uno de sus grandes problemas es el acceso inequitativo a recursos valorados, que hace que cada vez más la gente de una u otra forma
quiere emigrar a otros países sin importar los riesgos o cómo se logra. Muchas gracias. Un cordial saludo para mis compañeros y tutora. Mi nombre es Brenda Santamaría. Continuando con nuestro tema, la desigualdad y exclusión social que impide que un alto porcentaje de la población acceda a la educación superior, me gustaría agregar una problemática que se presenta desde el 2009, que fue la privatización de la educación pública bajo la ley 1294 del 2009 y el decreto 2555 del mismo año, la cual fue la legalización y privatización de la mercantilización de la educación pública en Colombia. El modelo educativo ha fortalecido a la inequidad y desigualdad al privilegiar la educación privada por sobre la pública en todos los niveles de formación. Esto lo informa un estudio detallado por la UNESCO en 2015, que dice: las políticas de privatización, entendida como el proceso que permitió transferir actividades, activos, administración, funciones y responsabilidades relacionadas con la educación desde el Estado o el sector público a las instituciones y agencias privadas. No tuvo el resultado que se esperaba, por lo contrario, logró crear más desigualdad en la educación. A esto me gustaría agregar o opinar que es demasiado evidente que se debe perfeccionar la educación. Se requiere un modelo educativo que revolucione en la sociedad políticas públicas que vayan de la mano con el mismo modelo educativo, que contribuyan a la educación en un modelo donde la educación primaria, básica y educación superior sean de excelente calidad tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Debemos desaparecer por completo la educación privada y exigir que tanto la educación básica como la educación superior sea gratuita para todos. Todos tenemos el derecho a una educación gratuita y de buena calidad. Buen día, compañeros, compañeras y tutora. Mi nombre es Lady Silva y para hacer el cierre del tema acerca de cómo la desigualdad social afecta a la educación superior, también me gustaría recalcar un poco acerca de cómo el estrato social que tiene cada individuo dentro de las demás ciudades de Colombia puede afectar especialmente en su estatus educativo. Es decir, según el autor Andrés Mora en 2016, recalca que la mayor parte del 69% de personas tienen con suerte el bachiller, pero sin olvidar que las personas de las zonas rurales apenas se alcanzan la primaria, muchos de estos casos con temas de analfabetismo, como lo comentan anteriormente, o también teniendo en cuenta de que las brechas educativas que existen en los estratos 1 y 2 no son las mismas de las personas que tienen una educación en estratos de 5 a 6. Pues la educación pública y la educación privada son completamente distintas y también se ven muy afectadas por las distintas situaciones sociales que presenta el país. También teniendo en cuenta de que muchas personas con suerte y alcanzan a tener un estudio superior técnico, tecnólogo, en base a la enseñanza y la búsqueda de empleo, cabe decir que muchas de las personas que llegan a los estudios superiores ni siquiera son recompensadas por su sobreesfuerzo económico dentro de distintos temas de trabajo. Es decir, como lo indica Gustavo Junca en 2018 dentro del periódico UNAL, ciudades como Medellín, Pereira, Armenia y Manizales, el desempleo de jóvenes es realmente exorbitante, teniendo en cuenta de que muchos de estos necesitan hacer el pago de créditos estudiantiles para poder acceder a la educación superior. Por lo tanto, dentro de este debate o este discurso que hemos realizado, nos gustaría recalcar a toda la comunidad unadista de que necesitamos empezar a cambiar dentro de nuestros portales educativos, es decir, en la lucha de que haya una educación más justa y una educación asequible para todas las personas, teniendo en cuenta de que la adversidad educativa no solamente es aquella que se habla desde el punto superior, sino también desde las brechas sociales y rurales que existen para las personas, alcanzando las principales metas del analfabetismo y problemas educativos que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias.